Hola, esto es New Books Network en español. Esto es Tiempos Agrarios, el podcast de la revista Historia Agraria, un espacio que te acerca a las últimas investigaciones sobre agricultura, economía y sociedad rural en perspectiva histórica. Hoy conversamos con Netzahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez sobre su artículo La agricultura del maíz y el sorgo en el Bajío mexicano, Revolución Verde, Sequías y Expansión Forrajera, 1940-2021, publicado en el número 91 de nuestra revista correspondiente a diciembre de 2023. Te habla Juan Luis Martirén desde el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en Argentina. Y hoy tenemos con nosotros a Netzahualcóyotl Gutiérrez Núñez, que es profesor e investigador del Colegio Mexiquense de México y especialista en temas de historia agraria e historia de la ciencia y la tecnología agrícola. Es un gusto tenerte aquí, Netza. Hola Juan Luis, muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, hoy vamos a hablar de tu artículo publicado en el número 91 de nuestra revista, en el que analizas la agricultura del maíz y el sorgo en el Bajío mexicano entre 1940 y 2021. Es un artículo en el que estudias los cambios en los patrones de cultivo durante esas 8 décadas que involucraron al maíz y al sorgo, en una de las regiones más importantes de la agricultura mexicana, que es el Bajío. Así que bueno, para comenzar esta entrevista y pensando también en oyentes que no están familiarizados con la geografía mexicana, contanos un poco qué es el Bajío mexicano, primero, y por qué estudiar el sorgo y el maíz en esa región. Bueno, muchas gracias Juan Luis nuevamente. El Bajío refiere como palabra, pues sin duda, a una construcción cultural de un espacio geográfico del centro de México, el centro occidente. Y bueno, es importante decirlo porque es el Bajío, entendiéndolo como el Bajío de una zona esencialmente compuesta por montañas, una serie de montañas en el centro, que están, digamos, en lo alto, y por lo tanto el Bajío es un espacio más o menos plano, situado en este contexto de montañoso del centro, cruzado por una serie de ríos que, bueno, en tiempos, digamos, hace unos siglos, todavía hace relativamente poco, eran más o menos importantes dentro del espacio mexicano. Y ahí se localizó desde la época colonial una agricultura importante, sobre todo de trigo y maíz, para abastecer a los centros urbanos del centro de México, entendiendo que en el centro de México están situados o localizadas algunas de las ciudades más importantes de México, como la Ciudad de México, Guadalajara, León. Y algo muy importante comentar es que ahí viven el día de hoy alrededor de la mitad, ¿no? Quizá entre el 40 y tantos por ciento y la mitad de la población de este país, y ahí te das cuenta de la importancia. Evidentemente ahora el Bajío ya no tiene la importancia de antaño, quizá podemos hablar de esto más tarde, sino solamente situarlo. Ahora la agricultura del norte del país es más relevante, sin que el Bajío no deje de ser un espacio relevante y además privilegiado para observar las transformaciones agrarias, tecnológicas, sociales de la segunda mitad del siglo XX, eso sin duda alguna. Muy bien, muy interesante. Pensando en el marco temporal de tu artículo, ¿no? Que recorre unas 8 décadas, desde 1940 hasta casi la actualidad, imagino que esa región experimentó una serie de cambios muy importantes, tecnológicos, ambientales, una serie de cuestiones, digamos, trascendentales y que obviamente deben haber modificado los patrones de cultivo en ese periodo. Entonces, vayamos directamente a tu artículo. ¿Qué aspectos son los que discute el artículo y cuál sería la principal hipótesis que querés demostrar con tu análisis del Bajío mexicano? El artículo centra su mirada en dos cultivos, ¿no? El sorgo y el maíz, o el maíz y el sorgo, mejor, más por su orden de aparición, tanto en el artículo como en el espacio, ¿no? Había sido tratado por la historiografía como una transición de un cultivo alimentario, como es el maíz, hacia un cultivo forrajero, digamos, dentro de un análisis hasta cierto punto lineal, ¿no? A mi modo de ver, esto tiene que ver con un legado de las miradas del desarrollismo y esta idea de que las transiciones van en secuencia. Y yo lo
lo que me propongo en el artículo es mostrar que tal secuencialización no existe o tal secuencia no existe, sino que en realidad cualquier transformación de los patrones agrícolas, en este caso de maíz al sorgo o de otros cultivos, hay que situarlos en relación con variables que están tanto dentro del contexto agrario como fuera. Agrario puede ser como las innovaciones agronómicas, digamos, el uso de fertilizantes, semillas mejoradas, mecanización, irrigación, etcétera, pero también el cómo se involucran otros elementos como pueden ser las variables climáticas, las variables de las propias políticas públicas o las políticas agrícolas, como pueden ser también las modificaciones en el comercio internacional de granos, y que bueno, todos estos elementos son los que de alguna manera nos van a permitir explicar esas transiciones o estas transformaciones de los patrones agrícolas. De esta manera, a mi manera de ver, también se discute el tema de que en realidad no es que exista una preferencia, ¿no? Por un cultivo o no dentro de ciertos procesos de cambio tecnológico, sino que tiene que ver con que uno como investigador o investigadora sitúe esas transformaciones en una conexión con procesos que van más allá del entorno agrario, pero que de alguna manera le dan dirección y sentido a los cambios. Pensando sobre todo en la agricultura internacional, ¿no? Y en la emergencia del sorgo como una alternativa importante, sobre todo en la década de 1960, lo que vos ves es que en México pasó algo similar a lo que ocurrió en otros países, sobre todo desde 1950, 1960, con un sorgo que se posiciona y empieza a disputar espacio a un cultivo que es tradicional en México, que es el maíz. Entonces, ¿cuáles son para vos las principales variables que explicarían esta emergencia del sorgo y su decadencia o su freno, digamos, con respecto al maíz, o su pérdida de una posición relativa con respecto al maíz hacia el año 2000? La emergencia del sorgo parece responder a un problema. De alguna manera eso ya se había planteado en estudios, por ejemplo, como los de David Barkin y de Walt, en el asunto de que el sorgo respondía a un asunto de la expansión de la ganadería, por ejemplo, en el caso de México, y la necesidad de alimentar al ganado y, digamos, objetivos que se colocaron por encima de alimentar a las personas. Yo lo que relato en el texto es, esta explicación va más allá en el sentido de que para mi gusto tiene que ver con que en México los proyectos de cambio tecnológico dirigidos al maíz se posicionan más o menos a fines de los años 40 y sobre todo en los años 50 en una época esencialmente seca, ¿no? En unas décadas secas. En un análisis que hice del comportamiento de las precipitaciones pluviales por más de un siglo en esta región, lo que se advierte es que desde la década de los 50 comienza un periodo que no finaliza, más bien que continúa hasta el día de hoy, en el cual las precipitaciones van disminuyendo y se van presentando cada vez más sequías más fuertes y más regulares. En esa época que empieza esto, en los años 50, el proyecto de innovación tecnológica, de cambio tecnológico del maíz encuentra un freno. No existían en un país donde el maíz en su mayoría estaba en agricultura de secano, encuentra un freno muy importante. La agricultura de irrigación, también hay que decirlo, también lo encuentra, puesto que de todas maneras los ríos y cualquier tipo de escurrimiento o cualquier tipo de depósito, digamos, subterráneo depende de las precipitaciones, y arriban otro tipo de tecnologías a México, por ejemplo, el riego por bombeo con tecnologías cada vez más potentes, y otros tipos de cultivos son los que florecen. Todo esto converge también con un asunto muy relevante, que es que a mediados de los años 50, sobre todo en los 60, hay una transición alimentaria que es muy evidente, sobre todo con la expansión de la clase media, el crecimiento sostenido de la economía mexicana, los proyectos de urbanización, de industrialización y el consumo de una mayor cantidad de proteínas animales, sobre todo en el centro del país, porque el norte del país, cabe que señalar y puntualizar, el consumo de proteína animal siempre ha sido mucho mayor que el del centro y el sur.
pero en el centro y en esta zona donde se concentra la población y la urbanización, que por eso lo mencioné desde un principio, ahí el consumo de proteína animal aumenta y las necesidades de forraje en un momento de sequía, en un momento donde el maíz tiene problemas para encajar dentro de estos modelos tecnológicos, y el sorgo se plantea como una solución o una planta que había sido domesticada en condiciones de estrés hídrico en el Sahara africano, pero plenamente adaptada después en el sur de los Estados Unidos a los procesos de cambio tecnológico, tanto dentro de la agricultura como en la ganadería, una ganadería industrial que está conectada a la transición alimentaria, a las cadenas de comida rápida, etcétera. Y en México todo eso se importa muy rápido. El sorgo se implanta en México, se empieza a experimentar a finales de los 50 con la finalidad de plantarlo como una posible sustituto o complemento del maíz para alimentación humana. No se logra, pero para ganado es rapidísimo su implantación, le favorece todos estos contextos que manejo. Y hay una diferencia. En el caso del norte del país, en otro estado de México que está junto al río Bravo y junto a Texas, Tamaulipas, allá el sorgo se conecta con una ganadería vacuna hasta el día de hoy. En el caso del Bajío se conecta a una ganadería del cerdo, planteando así un modelo agroindustrial pues bastante exitoso. La expansión es muy rápida hasta los años 80, como bien lo comentas, y lo que se advierte en el estudio que realicé es que, por un lado, el maíz logra, por ahí de fines de los 80, 90, consolidar un modelo tecnológico que aumenta los rendimientos de manera importante, pero ya no solamente en algunos sitios. Eso se había visto de los años 50. Algunos sitios de agricultura y de irrigación habían obtenido, según incluso publicaciones agronómicas de importancia, pues rendimientos de arriba de las 10 toneladas, pero eso eran casos excepcionales. Para los años 90 ya se observan rendimientos como tal, incluso en pequeños productores de 4 hectáreas, 8 hectáreas, 6 hectáreas, con innovaciones tanto biológicas, el caso de los híbridos, como también en sistemas de protección del suelo, métodos de fertilización más adecuados para esa zona, el uso ya muy intensivo de mecanización, etcétera, y entonces se observan rendimientos de alrededor de 14 toneladas por hectárea. Aún así, el sorgo tenía algunas ventajas, por eso es que el sorgo, aunque te encuentra su tope a mediados de los 80, no cae tanto, se mantiene alrededor de las 1.000.000 toneladas en el Bajío, básicamente porque era un cultivo que no tenía plagas. Eso es muy evidente mencionarlo. Y por lo tanto se le colocaban pocas aplicaciones de pesticidas. Sin embargo, sí, el maíz va encontrando los espacios por donde superarlo, y uno de los cuales es los rendimientos, ¿no? Me parece importante decirlo. Y también hay otra situación, que es que hay una conexión mucho más fuerte del maíz con otro tipo de usos, como es el caso de los usos industriales y los usos ganaderos, que le van restando importancia al sorgo. El maíz se inserta en cadenas pecuarias, sobre todo por la maduración de las tecnologías de ensilaje en esa zona. Todo esto va incidiendo en que el sorgo vaya reduciendo su escala, cosa que también ocurre pues en otras partes, ¿no?, del mundo. Lo interesante de tu artículo es que tú analizas los cambios en los patrones de cultivo durante todo ese periodo a partir de una serie de variables. Me interesa preguntarte sobre las políticas públicas, es decir, cómo influyeron en esos cambios, y sobre todo qué fue el Plan Agrícola Nacional y cómo impactó, qué impactos concretos tuvo sobre la agricultura mexicana. En el caso de las políticas públicas y las estrategias de cultivo, yo creo que es una variable que, digamos, dentro del caso de la historiografía mexicana se había trabajado bastante, sobre todo tomando como punto de partida un estado muy potente, ¿no?, y omnipresente, ¿no?
muy dentro de una visión más de historia política, quizá, ¿no? Yo lo que trato de hacer es regresarle esa relevancia dentro de una ecuación donde están involucradas otras variables, otras dimensiones, como le he planteado. Una vez dicho esto, las políticas públicas tienen una gran importancia. Si bien es cierto, no tienen el peso que se le ha dado en narrativas anteriores, pero las políticas son muy importantes porque, bueno, van dirigidas en un primer momento al maíz. Me refiero a los proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en su momento, y los proyectos tanto internos como los cofinanciados por la Fundación Rockefeller van dirigidos al maíz a través del Plan Agrícola Mexicano y también de otras instituciones. Es muy importante señalar esto porque, digamos, además de los proyectos cofinanciados por la Fundación Rockefeller, hay otros proyectos, tanto de irrigación, de innovación, etcétera, que van a ser las palancas para tratar de transformar a estos cultivos. Pero dentro del maíz existía una gran diversidad de productores, ¿no? Productores que son ejidatarios. El ejidatario es el beneficiario de la reforma agraria mexicana, que inicia desde las épocas revolucionarias, pero en la época del presidente Lázaro Cárdenas, 34-40, tiene su máxima efervescencia y con casi 20 millones de hectáreas repartidas. Y el ejidatario recibe alrededor puede ser de 1 hectárea hasta 8 hectáreas. La verdad, que alguien recibiera 8 hectáreas, aún viendo los paisajes mexicanos, es muy raro, pero en realidad más bien se fragmentó. Pero bueno, el ejidatario que produce maíz, el pequeño propietario que tiene menos de 5, y gente que tenía más, ¿no? 10, 25 hectáreas, etcétera. Entonces había realmente una mirada de productores, y hacia allá van dirigidas las políticas públicas. La política pública mexicana impulsa la innovación tecnológica, pero además la arropa, por así decirlo, con una serie de instituciones que van desde el crédito hasta la compra del maíz hasta su distribución en las ciudades. Eso es muy importante mencionarlo, porque ese paraguas que funcionaba con muchísimas tonalidades, unas más negativas, otras más positivas, pero de alguna manera constituyeron un modelo de modernización que impulsó, digamos, la agricultura del maíz, y que hizo pasar de alrededor de 2 millones de toneladas en 1940 a 8,5 millones de toneladas a mediados de los años 60, ¿no? Que alcanzó su cenit. Ese cenit se alcanzó mucho, bueno, en un porcentaje por la tecnología, etcétera, no tan importante como las grandes expectativas que se plantearon en los 40, pero sí hubo de esto, y sobre todo también por otras cuestiones más de tipo extensivo. ¿Y por qué se empieza a alcanzar su cenit a mediados de los 60? Bueno, pues porque la política pública cambia. La política pública también a veces ha sido muy cuestionada desde décadas posteriores, de los años 80, 90, porque abandona en cierto grado a la agricultura de los pequeños productores del maíz, etcétera. Pero también es que la política pública va acompañando procesos de transformación que de alguna manera ya estaban prefigurados antes, ¿no? Incluso desde los años 30, con la inserción de los planes, que es alentar a la clase media urbana, a la urbanización, a la industrialización, el consumo de mayor cantidad de proteínas, el huevo, la carne, la leche, etcétera, etcétera. Entonces el forraje se vuelve parte de la política pública o de la política económica, y eso es lo que nos permite ver cómo se inserta el sorgo. El sorgo se inserta en este marco y se convierte en parte de su propuesta, ¿no? Hay una propuesta de política, hay una propuesta de precios de garantía al sorgo, de irrigación, de subsidios, créditos, etcétera. Y el maíz lo comparte, porque no es que el maíz se ha desplazado, porque como se observa en el artículo, aunque el sorgo se expande, el maíz ahí permanece. Y lo interesante es ver cómo, aún dentro de la propuesta o del cambio de economía política hacia el neoliberalismo, una vez que ya no es el crecimiento hacia adentro, ya no es la política de industrialización por sustitución de importaciones, la economía política, sin variar del mismo esquema de urbanización, de consumo digamos, de proteínas dentro de diferentes
esquemas, el maíz se vuelve a insertar. Eso es bien interesante, ¿no? Y el sorgo se estaciona. La política pública se inserta ya con otras variables, ya no es producir todo, ya es importar lo que no se tienen las ventajas comparativas, y entonces se puede importar soya, se puede importar subproductos de cierto tipo de procesamiento de leguminosas, de oleaginosas, etcétera, y se pueden importar piensos, y el maíz se puede producir aquí para el consumo animal o importarlo también directamente del principal productor que es Estados Unidos. Entonces, creo que la política pública, tanto viendo hacia adentro como hacia afuera, participa en todos los procesos. Es bien importante decir, desde los años 80 para acá, sí es cierto que de alguna manera ha incidido en que ha dejado ha desmantelado toda la estructura que mencioné anteriormente y de alguna manera ha puesto al productor ante el mercado. Y evidentemente eso ha incidido como en otros países, a que el pequeño productor vaya siendo desplazado o desapareciendo o bajo otros procesos sociales. No puedo dejar de preguntarte sobre la variable medioambiental en esta situación. ¿Cómo crees o cómo mediste el impacto que tuvieron los cambios en el medio ambiente sobre la agricultura en el Bajío? Yo en realidad más que me centro en el análisis del clima, y dentro del clima, dentro de la variable sequía, ¿no? Entendiendo por sequía su impacto agrícola, y dentro de su impacto agrícola la reducción, digamos, del volumen de precipitaciones anuales. Cabe aclarar que no me centro en reducción, digamos, del régimen, es decir, no analizo cuánto llueve por mena, eso no, que sería interesante. Sin embargo, el análisis tal como lo planteo permite de alguna manera sopesar su importancia para analizar el comportamiento digamos, de los cultivos, las propias transiciones o transformaciones de los patrones de cultivo, así como también la relación entre esos cambios, esos patrones con las políticas públicas, la propia agroindustria, los propios cambios en los propios ritmos o modificaciones o fluctuaciones de comercio internacional, o en este caso el comercio bilateral, sobre todo de México con Estados Unidos, pero bueno, podría situarse en cualquier parte del mundo, me da la impresión, porque creo que una de las aportaciones de este artículo es mostrar cómo pueden ser utilizadas, bueno, más bien, primero, cómo las sequías pueden de alguna manera influir y a veces contribuir a configurar los propios modelos de cambio tecnológico, las propias innovaciones, el proceso de innovación biológica o incluso el proceso de innovación entendido en sentido más holístico, y el cómo se conforma un modelo desde cómo se va a intervenir tecnológicamente en el suelo, en las propias plantas, con la relación con los ecosistemas de insectos, plagas, organismos patógenos, etc. Yo creo que ahí hay un universo de cosas que se pueden analizar y que en el artículo se pueden ver bien desde el punto de vista de la innovación biológica, ¿no? El sorgo, al final de cuentas, es una respuesta ante un evento o una serie de eventos climáticos. La otra es su relación con la política, ¿no? Es decir, los gobiernos pueden justificar sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de la sequía, es muy evidente en el caso de México, el modelo de innovación tecnológica en el maíz suponía un gasto para el gobierno que de alguna manera no estaba siendo exitoso en términos de la salida de ese gasto, de esa inversión, puesto que una buena parte de ese dinero iba a fondo perdido, o sea, el agricultor eran pérdidas, ¿no? Entonces eso se traduce después en una retórica del cambio tecnológico, que decía el cambio tecnológico debe estar sesgado puesto que estos no cumplen con. Y entonces se transforman en tormentas perfectas, en explicaciones de cómo hay unas políticas que de alguna manera castigan a cierto tipo de productor que de alguna manera está inerme hasta condiciones climáticas. Hay que recordar que la agricultura no es una industria, se tiene que localizar en algún lugar, está sujeta a los riesgos climáticos todo el tiempo, y una sequía puede llevar a la quiebra a cualquier productor. Y en los años 80, si se observa en el artículo, nos volvemos a enfrentar con unas condiciones climáticas muy fuertes en México y quizá en otras partes de América Latina y del mundo. Y claro, en el contexto de un momento donde se refuerza una narrativa de libre mercado, etcétera, etcétera, donde se trata de
de privilegiar la eficiencia y castigar la ineficiencia, pues creo que en el caso del Bajío es muy evidente que el agricultor temporalero fue un castigo o sujetos castigados por esas nuevas políticas, ¿no? Bueno, y quería preguntarte un poco sobre tu labor de historiador y la cocina de la investigación, es decir, bueno, ¿qué fuentes utilizaste, cuáles son novedosas, para elaborar este artículo? Sí, bueno, hay que algo que se debe mencionar. Este artículo fue construido casi en su totalidad durante 2 años en el COVID. Entonces, la mayoría son fuentes, digamos, gubernamentales, obtenidas en su mayoría por censos agrícolas, tanto, digamos, desde los años 40 hasta la fecha. Algunos de los actuales son fuentes gubernamentales que están en Internet. Una fuente especialmente novedosa pues es el uso de las fuentes de las estaciones meteorológicas. En México la recolección de este tipo de datos no son completamente continuos, cabe señalar, y a veces es muy problemático construir las series. Yo en mi caso tuve que reconstruir a partir de una gran cantidad de estaciones hasta que encontré más o menos alguna, que es el caso de la de una localidad donde está la información seriada, pero de todas maneras tuve que confrontarla con otras para saber si me estaba diciendo la verdad o no. Y a su vez, muchísimos folletos, fuentes de la FAO, de la CEPAL, etcétera, etcétera, informes técnicos, algunos de instituciones de México, la información del United States Department of Agriculture, que es todos los censos sobre el sorgo, la soya, etcétera, porque en el caso de Estados Unidos también sucedió, ¿no? El sorgo bajó muchísimo su producción, sustituido por la soya y el maíz, y eso sucede más o menos al mismo tiempo que en México. Y bueno, pues eso fue. Bueno, Netza, muy interesante tus respuestas, y para ir cerrando quería preguntarte qué contribuciones crees que trajo el artículo a la historiografía, y si queda, digamos, una agenda de temas pendientes para trabajar sobre este fenómeno. Creo que el artículo pone sobre la mesa algunas cosas. La primera es plantea o discute el tema de la periodización. Digamos, el tiempo dentro del concepto digamos, de revolución verde o de estos cambios en los patrones, de alguna manera me parece que había sido cortado, ¿no? Por una periodización clásica que tiene que ver con una comprensión planteada desde una perspectiva de corto plazo, carácter institucional, ¿no? Como es que el Plan Agrícola Mexicano plantea una institución, la Oficina de Estudios Especiales y todo esto, una historiografía de la Revolución Verde vista desde una perspectiva muy seccionalista, ¿no? Que es verla desde la acción de los agrónomos, etcétera. Y más bien plantea que las transformaciones tecnológicas, agrarias, etcétera, tienen que ver con una visión mucho más compleja, ¿no? Entonces, creo que la historia agraria puede ser muy enriquecedora para explicar todos estos procesos, sin decir que la historia de la ciencia y la tecnología dejen de hacerlo, o sea, en plena complementariedad, ¿no? La historia agraria puede permitirnos observar el juego, por así decirlo, de más variables y de alguna manera quitarle linealidad a la historia de estas transformaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, vista desde el campo y desde los propios actores que participan en él, no existe tal linealidad. O sea, los agricultores responden a ciertos estímulos, a sus propias racionalidades que tienen que ver con cosas locales, con, digamos, cómo arriba percibe, transforman los cambios tecnológicos, su propia relación con la agroindustria, con las políticas públicas y también con las alternativas que de alguna manera tienen a la mano en función también de las transformaciones que ocurren más allá, dentro digamos, en el campo de las políticas de intercambio con otros países, ¿no? En el caso del comercio internacional. Entonces, creo que eso es una contribución y la periodización en este sentido
Entonces se sitúa dentro del marco de las propias trayectorias de los cultivos, de las propias trayectorias de las transformaciones ambientales, tecnológicas, agrarias y agronómicas que ocurren en un espacio determinado. Y ahí es donde, digamos, desde mi punto de vista, cualquier análisis tiene que ser situado y de ahí partir. Y esto de alguna manera le quita un poco de abstracción al asunto del análisis de cambio tecnológico, de la propia revolución verde o la propia modernización, ¿no? El carácter situado de la agricultura en sus condiciones, en su historicidad, en sus trayectorias, y es lo que nos permite entender, ¿no?, estas transformaciones. La otra me parece que es importante es, bueno, pone sobre la mesa o resitúa o recoloca el papel de las políticas públicas, ¿no? Me parece que este asunto a veces fue un poco, sobre todo en la historiografía de los cereales en México, fue un poco tanto castigado porque de alguna manera la participación del Estado se entendía como que tenía que proteger o no proteger, etcétera. Y en realidad me parece que plantea que en realidad el Estado y su participación, si bien no fue determinante, sí fue muy importante en buena parte del siglo XX, sobre todo porque fue acompañando transformaciones, impulsando y acompañando transformaciones tanto en el ámbito agrario como en el cada vez más predominante ámbito no agrario, que es el ámbito de lo urbano, ¿no? La participación del sorgo en el Bajío y en otras partes del mundo se puede entender sin las tradiciones alimentarias, pero también sin entender la expansión de la clase media, ¿no?, de las urbes y de los estilos de vida que hasta el día de hoy permanecen, ¿no? El que somos, sobre todo la clase media, somos más comedores bueno, fuimos más comedores de carne, ahora ya eso está un poco siendo cuestionado, ¿no? Y la otra contribución me parece que sí es, ya lo había mencionado, el caso de la sequía, ¿no? Pero yo iría más allá, quizá habría que mirar otras partes de lo ambiental, quizá tenemos que empezar a medir heladas, quizá tenemos que empezar a medir otras variables para poder entender por qué se tomaron decisiones o no, por qué cierto cultivo fue exitoso, entre comillas, o no, y después lo dejó de ser, pero no situarlo nada más en términos del calendario de esta época, del calendario, sino tener escena del pasado. Al final, el pasado da ciertas lecciones. Yo creo, e insisto en ello, creo que los modelos de cambio tecnológico en la agricultura y en la ganadería, yo no los entendería sin entender las variables climáticas. O sea, la verdad no lo entendería. Es una variable que a mi modo de ver se tiene que comenzar a manejar y a entender, inclusive para empezar a entender a los propios encargados de las políticas agrícolas, que quizá tenían una percepción de esto y lo usaban a veces para tomar decisiones de qué elementos darle, o sea, incentivos, como también a veces para ejercer retóricas que justificaban decisiones que eran poco alabadas por la opinión pública, que iban a tener un costo, ¿no? Y que de alguna manera, pues, incidieron, para mi gusto, en el devenir sobre todo de los productores más pequeños y más desfavorecidos, ¿no? Que yo creo que son historias un poco dramáticas de todo esto. Por ahí creo que podría ser. Netza, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. No, gracias a ti, Juan Luis, y muy amable de tu parte. Me agradezco la invitación y fue un gusto. Gracias por escuchar Tiempos Agrarios, el podcast de la revista Historia Agraria. Gracias por escuchar New Books Network en español.